La mañana del 27 de junio de 2017 comenzó como cualquier otra en Kiev. Empleados de bancos, hospitales y empresas encendían sus ordenadores para iniciar la jornada. De pronto, pantalla tras pantalla se quedó en negro, emergiendo un mensaje críptico: tus archivos han sido cifrados. Envía $300 en Bitcoin para recuperarlos. En segundos, una ola de ordenadores bloqueados se extendió por toda Ucrania, pero no era un ransomware convencional. Aquello era el principio de NotPetya, un arma digital letal disfrazado de rescate. ¿Por qué Ucrania? Desde la anexión de Crimea en 2014, la tensión entre Ucrania y Rusia escalaba también en el ciberespacio. Ucrania había sufrido cortes de luz masivos y ataques informáticos vinculados a grupos rusos. NotPetya se lanzó en este contexto de guerra híbrida. Pero espera, un momento. Sí, habéis escuchado bien, digo Petya, y lo voy a seguir repitiendo mal durante todo el vídeo. Realmente se pronuncia Peita. Dicho lo cual, continuemos con el vídeo y disculparme por el error. Su objetivo principal era golpear a Ucrania, aunque sus efectos iban mucho más allá. Los días previos al ataque no hubo explosiones ni misiles, pero los responsables preparaban meticulosamente la emboscada digital. El vector inicial fue M.E.Doc, un software de contabilidad usado por casi todas las empresas ucranianas. Una actualización rutinaria de M.E.Doc, aparentemente inocua, había sido envenenada con el código malicioso. Así, sin que nadie sospechara, miles de equipos ucranianos descargaron una actualización que instalaba NotPetya en silencio. En cuestión de minutos, el caballo de Troya estaba dentro del reino. Las redes corporativas y gubernamentales de Ucrania comenzaron a colapsar desde dentro. NotPetya tomó su nombre de Petya, un antiguo ransomware de 2016, pero sus similitudes eran engañosas. Ambos cifraban discos enteros, pero Petya bloqueaba la tabla maestra de archivos, la MFD, mientras NotPetya cifraba todo el disco duro. Al ejecutarse, NotPetya sobreescribía el MBR, el registro de arranque, y reclamaba un rescate en Bitcoin. Sin embargo, esa promesa de recuperación era un fraude. La dirección de pago mostrada era aleatoria y no existía ninguna clave de desencriptado para devolver los datos. En la práctica, NotPetya no rescataba datos, los destruyó para siempre. Era un wiper, una herramienta de borrado irreversible, no un ransomware legítimo. El ataque se propagó como un gusano informático imparable. Para extenderse rápidamente, los atacantes recurrieron a Eternal Blue, del cual ya hemos hablado en el canal, un exploit descubierto en archivos robados a la NSA. Eternal Blue aprovechaba una vulnerabilidad de Windows para ejecutar código remoto en computadoras desprotegidas. Con esta llave maestra digital, NotPetya podía infectar máquinas sin necesidad de que nadie abriese un correo malicioso. Pero aún había más. Una vez dentro de una red, NotPetya activaba Mimikatz, una potente herramienta capaz de extraer contraseñas guardadas en la memoria de Windows. Así, con un par de credenciales administrativas robadas, el ataque saltaba de un equipo a otro en la misma red, como un incendio que saltaba muros. En pocas horas, lo que comenzó en Ucrania ya había invadido redes enteras, sin posibilidad de contención. El impacto fue demoledor. En Ucrania, la mayoría de los sistemas afectados eran de empresas y organismos locales, bancos como Bank o Bank, aeropuertos, estaciones de metro, canales de televisión, incluso la red eléctrica nacional se vio afectada. En pocas horas, ministros, directores de banco y técnicos observaban impotentes cómo sus servidores se paralizaban bajo pantallas negras. El caos electrónico se reflejaba en la vida real: ATMs inservibles, aeropuertos detenidos, hospitales sin acceso a expedientes. Sin embargo, NotPetya no se detuvo en las fronteras ucranianas. En cuestión de minutos, el gusano cruzó el globo. Una naviera danesa, Maersk, vio cómo todos sus sistemas se bloqueaban. Empleados corrían por pasillos apagando servidores desesperados. Grandes corporaciones como la farmacéutica Merck, el grupo transporte FedEx, el gigante francés Saint-Gobain, la alimentaria Mondelez y fabricantes de todo tipo reportaban hundimientos masivos de redes. Se cuenta que un hospital de Pittsburgh vio sus sistemas clínicos inoperativos y una fábrica de chocolate en Tasmania perdió la producción por horas. NotPetya hasta dio la vuelta y golpeó a compañías rusas. La petrolera estatal Rosneft quedó afectada antes de que el mundo entendiera lo que pasaba. La pregunta en boca de todos era: ¿por qué sucedió esto? Al principio sonaban motivaciones económicas, pero muy pronto los analistas vieron algo oscuro. No importaba cuánto rescate pagaran las víctimas, sus archivos nunca volverían. NotPetya no era un robo digital al uso, era un arma de destrucción. El mensaje de rescate resultó ser solo una cortina de humo para ocultar la verdadera intención: borrar datos de forma masiva. Los expertos del sector de seguridad, incluso Kaspersky lo apodó NotPetya, comprendieron que los atacantes buscaban daño
daño puro, no ganancias. Es por eso que NotPetya ha sido llamado el Wiper que se disfrazó de ransomware. Finalmente, la pista de los culpables apuntó hacia Rusia. En enero de 2018, la CIA estadounidense y el Ministerio de Defensa del Reino Unido acusaron al GRU ruso, y en especial a su infame unidad Sandgron, de estar detrás del ataque. Ucrania ni siquiera esperó. Su servicio de seguridad, el SBU, aseguró haber incautado equipo ligado a agentes rusos que lanzaron el malware. El mismo grupo había orquestado antes el malware Black Energy, responsables de apagones en Ucrania. En resumen, NotPetya era visto por Kiev y Occidente como otro capítulo de la guerra híbrida que Rusia libra contra Ucrania. Un sabotaje digital enviado desde el Estado para desestabilizar al enemigo. Las consecuencias económicas fueron colosales. Tom Bossert, alto asesor de seguridad de la Casa Blanca, sintetizó el impacto en una imagen escalofriante. NotPetya fue el equivalente de usar una bomba nuclear para lograr una pequeña victoria táctica. Para hacernos una idea, solo la farmacéutica Merck reconoció pérdidas cercanas a 870 millones de dólares, FedEx 400, Saint-Gobain 384, Maersk alrededor de 300. En total, los gobiernos estiman que el golpe global superó los 10.000 millones de dólares. Millones de usuarios y miles de sistemas tuvieron que formatear discos, reinstalar redes completas y rehacer copias de seguridad enteras. Al menos, nadie perdió la vida, pero la paralización fue mundial. ¿Qué hizo tan devastadora a NotPetya? En resumen, su naturaleza de Wiper implacable. A diferencia de un ransomware común que suele permitir, en teoría, recuperar datos tras el pago, NotPetya borró todo sin opción de vuelta. Además, como un gusano autónomo, no requería la intervención de un usuario para propagarse. Tomaba control casi a voluntad de su creador, saltando de ordenador en ordenador con una velocidad sin precedentes. La combinación de Eternal Blue y Mimikatz resultó letal. Incluso organizaciones que creían estar protegidas terminaron infectadas porque el ataque robaba credenciales de administración en segundos. NotPetya demostró que un malware no necesita volante ni conductor, actúa solo, sin control humano, infectando miles de sistemas en cada día fatídico. En resumen, NotPetya fue un arma de guerra encubierta en malware. No se lanzó con fines de lucro, sino de sabotaje, con contexto político claro. Ucrania lleva años siendo blanco de los servicios secretos rusos, y ahora esos ataques cobraron dimensión internacional. Miles de empresas civiles, hospitales e instituciones vieron cómo un código informático destruyó su día a día. La lección quedó grabada en la historia. En la era digital, el conflicto geopolítico puede comenzar con un simple clic. Un error mínimo de seguridad, una puerta trasera abierta, bastaron para desencadenar un caos global. NotPetya demostró que los bits pueden ser más mortales que cualquier bomba. La ciberseguridad no es ya una anécdota técnica, sino parte de la seguridad nacional. Y hasta aquí el vídeo de la semana. Si te ha gustado, agradecería que dejaras un like, lo compartieras y te suscribieras para seguir trayendo más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene.